Quería empezar, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a este segundo seminario del ciclo del análisis del discurso, ideologías lingüísticas y contacto de llengües. Doy vos esta bienvenida en nombre de todo el comité organizador de Ana Iglesias Álvarez y Alba Guete, les dos de la Universidad de Vigo, Noemí Basanta, de l'IES Xuglar Alfonso Gómez de Sarria y Elisa de Fernández Rey de l'ILGA y de la Universidad de Santiago. Estimamos mucho la vuestra participación en este segundo seminario, que seguro que va a tener tanto éxito como el que tuvo lugar la semana pasada, aunque no pude estar, pero bueno, estoy segura de que hoy va a ser también muy interesante, donde contamos con la presencia de la profesora el otro día Ichaso Rodríguez Ordóñez de la Universidad Estatal de California de Long Beach, y en el que también participasteis muchos de los que hoy estáis aquí. Como ya se comentó en la presentación de la semana pasada, y como podéis ver en la web, estos seminarios están financiados por el proyecto de investigación Contacto, Cambio Lingüístico y Ideología en contextos de minorización lingüística, que enguaño está desenvolviéndose en el Instituto de Lengua Galega del 2020 hasta el 2023, y contamos también con la ayuda del ILGA, que puso a nuestra disposición los recursos y las infraestructuras, y por eso aprovechamos entonces para darles gracias por su sofitu y por la ayuda que siempre nos oferta en todo. Hoy va a desenvolverse el segundo seminario del ciclo, para lo cual contamos con la profesora Sonia Barnes de la Universidad de Marquette en Wisconsin, en Estados Unidos, y estimamos en forma que aceptara la nuestra invitación y damos la más calurosa bienvenida a este espacio virtual. Tiene que ser así, no podemos estar cerca, pero bueno, estamos casi más cerca, aunque tenemos yoñe. La profesora Barnes defínese principalmente como sociolingüista. La su investigación analiza los factores lingüístico y social que rigen la variación lingüística, el significado social acomuñado a distintas variantes lingüísticas y el papel de la variación lingüística en la construcción de la identidad. Licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Uvieu, fixo un máster en la Universidad de Miami, para después doutorarse en 2013 por la Universidad Estatal de Ohio con una tesis sobre la variación morfológica en el español urbano de Asturias. Podéis verle sus numerosas publicaciones en prestigiosas revistas internacionales en el su perfil de Google Scholar, del que incluimos un enlace en la web. Hoy va a falarnos de variación lingüística en español de Asturias y el su ayudamiento en la interacción. El texto sugerido como lectura previa para este seminario recibisteislo por correo electrónico y tenéislo disponible también en Teams. Si casi, si de quien precisa el texto, que lo pida a través del chat y enviámoslo en cuanto podamos. Lo mismo que hicisteis, porque yo no estaba la semana pasada de lo que nos explicó ahora Alba, tenéis que levantar la mano cuando queráis intervenir. Ella va a tener los micrófonos cerrados y vamos a tener que abrirlos, cada uno va a tener que abrir su micrófono cuando necesitemos intervenir. Y después de esta presentación que va a hacer Sonia Barnes, si vos parece, va a ver que vamos a tener una posibilidad de charlar un rato, vamos a poder intervenir, va a haber un alderique y podemos hacer entrugues y todo lo que queramos. Ella va a encargarse, Alba, y la que, como os decía, va a encargarse de la moderación, por eso si tenéis alguna duda o si queréis intervenir podéis decirlo a ella a través del chat o levantando la mano. Como acaba de decir Alba, también esta sesión va a grabarse
para aquelles persones que non puedan asistir e va a quedar colgada en el Teams de manera que podamos recuperarla dende allí. ¿Tenéis alguna entruga, algo que decir antes de entamar? Bueno, pues si no hay ninguna entruga, vamos a dar ya la palabra a la profesora Sonia Barnes. Cuando quieras, Sonia. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por esa introducción y muchas gracias a todo el equipo por invitarme. Es un auténtico placer, o sea, no exagero que llevo ya desde que hablamos meses esperando que llegue este día. Así que muchísimas gracias por contar conmigo y muchísimas gracias a todos los participantes por estar aquí. Ya sé que allí es por la tarde, aquí son las 9 de la mañana todavía. Y ya sé que es tarde y que, bueno, vamos, que agradezco muchísimo que estéis aquí. Entonces, voy a compartir mi pantalla, a ver si todo sale bien, como en el ensayo. Sabemos que Teams le gusta cambiar de idea de vez en cuando. Y mientras abro, solo que sepáis que yo no puedo ver el chat, entonces, vamos, que si me escribís en el chat no lo voy a ver. Ok, podéis ver mi pantalla, ¿no? Sí, yo la veo bien. Vale, entonces va poquito a poquito, voy a darle a la presentación, ahí. Bueno, pues como dijimos, ¿verdad? Hoy voy a hablar de la variación lingüística en el español de Asturias y del posicionamiento en la interacción. Entonces, voy a empezar hablando un poco sobre el español de Asturias, ¿vale? Aunque lo bueno de dar esta charla es que tengo que dar mucho menos contexto, ¿verdad? Que cuando presento en Estados Unidos a la gente que no tiene ni idea de qué es eso del asturiano ni nada por el estilo. Entonces, el español de Asturias es una variedad híbrida, ¿verdad? Que muestra incorporación variable de rasgos lingüísticos del asturiano, ¿vale? Es lo que muchas veces los hablantes se refieren con el nombre de Amestau. Y mi investigación en concreto se centra en la variedad hablada en las zonas urbanas y particularmente en Gijón, que es de donde soy yo. Entonces, realmente el español de Asturias se debe entender como un continuo de variedades que va desde el asturiano hasta el español. O sea, no es realmente una sola variedad lingüística. Y esta variedad se caracteriza, o este continuo de variedades, se caracterizan por la alternancia entre rasgos lingüísticos del español y rasgos lingüísticos del asturiano, ¿vale? Esta alternancia es variable, no es sistemática y está gobernada por factores lingüísticos y sociales. Por ejemplo, el sexo, la educación, prestigio ocupacional y cosas así. Y otros factores sociales. Algunos rasgos del asturiano, dentro del español de Asturias, algunos rasgos aparecen con más frecuencia que otros. Y estos rasgos, en otros estudios que he hecho, he encontrado que estos rasgos pueden indexar identidades rurales y estatus socioeconómico bajo. ¿Okay? Se me olvidó decir antes que no estoy acostumbrada a utilizar nada de esta terminología en español, así que si encontráis o si algún préstamo o cosas que no existen realmente, que me las he inventado, no pasa nada. Es porque no estoy acostumbrada a eso, a usar esta terminología, siempre escribo todo en inglés. Entonces, como dije, algunos rasgos del asturiano aparecen con más frecuencia que otros y unos de los que aparecen con la mayor frecuencia son estos tres, ¿vale? El uso de la vocal final alta en el morfema del masculino singular y no se oye súper alto, pero voy a subir el volumen mío a ver si ayuda, pero aquí tenemos un ejemplo. Si no me cobra el camarero, pues voy al de enfrente. La vocal media en el morfema femenino plural, ¿verdad? También se incorpora con frecuencia. Y subir con los bolsos, o sea, y si no eran tiendines de estos de barrio que te clavaban. ¿Okay? Y el uso de formas diptongadas del verbo ser. No, y es muy de su casa. ¿Okay? Entonces, estos rasgos incluso en el habla de una misma persona
no aparecen, como dije, de manera sistemática. Hay variación dentro del habla de una sola persona y entre diferentes grupos sociales también. Entonces, ¿qué opinan los hablantes de todo esto? Los hablantes normalmente son conscientes de que lo que hablan es una mezcla de los dos sistemas lingüísticos de los que disponen dentro de la comunidad. ¿Vale? Cuando en las entrevistas sociolingüísticas, cuando les pregunto cómo describirías tu habla, o en las encuestas en línea, ¿verdad? Encuentro respuestas como esta siempre. Hablo castellano, aunque a veces utilizo alguna palabra en asturiano. Lo común para mucha gente, un castellano lleno de expresiones en asturiano. Buen castellano, y ojo aquí con la palabra buen, ¿verdad? Que los hablantes tienden a hacer una diferencia tienden a diferenciar entre correcto e incorrecto, basándose, ¿verdad?, en la presencia de rasgos del asturiano. Buen castellano con toque asturiano. Entonces, otra cosa que es interesante es que también pueden identificar qué rasgos lingüísticos pertenecen al sistema del asturiano. Entonces, no todos los rasgos lingüísticos, pero algunos. Entonces, te pongo aquí algunos ejemplos de Twitter. Es llegar a casa y empezarme a salir el asturiano, de hablar con el ye y acabar las palabras en u y en in, a. Entonces, esto es una persona que es de Asturias y que reconoce, ¿verdad?, su variación estilística, su propia variación estilística cuando cambia de contexto. Pero lo más interesante es que muchos de estos rasgos también son reconocidos fuera de Asturias. Y el resto de los tweets que te voy a mostrar son de gente que no es de Asturias. ¿Okay? Por ejemplo, el asturiano es fácil, es terminar las palabras en e y u y ya está. Decir asturiano en vez de asturiano, vaque en vez de vaca. Ahí se dice igual, ay. Pero la gorda esta lo escribe ay. Bueno, se está refiriendo a alguien que alguna discusión habría por ahí. Y ya tenemos el asturiano. Obviamente esto no es correcto, no es lingüísticamente correcto, ¿no? Pero vemos que tienen una idea de algunas características lingüísticas, se aproxima de alguna manera. Otro ejemplo, asturiano, acabar las O en U y las A en E, luego S es Y y poco más, ¿vale? Otro, guía para hablar asturiano, acabar las palabras en U, decir Y de vez en cuando, soltar un O al final de las frases. Entonces vemos que, repito, que aunque no sean lingüísticamente correctos y que obviamente el asturiano no se limita a estos rasgos, ¿verdad? Estos rasgos destacan no solo en la mente de los hablantes que cambian de estilo según el contexto, sino también en gente que no es de Asturias, pero que está familiarizada con el habla de Asturias de alguna manera. Entonces, además, los hablantes son conscientes de la naturaleza estilística de la alternancia entre rasgos del español y el asturiano. Entonces, muchos hablantes afirman que usan el asturiano en contextos informales, para hablar con la familia, para hablar con los amigos. Algunos afirman que lo usan con fines humorísticos. Entonces, son capaces de describir, ¿verdad?, cuándo utilizan los rasgos del asturiano más. Y te pongo aquí algunos ejemplos también de entrevistas sociolingüísticas que he hecho en el pasado. En ámbitos formales hablo un castellano casi perfecto. Otra vez la idea esta de perfecto, no, imperfecto, correcto, incorrecto. En ámbitos más desenfadados, lo que llamamos amestao, una mezcla de castellano y asturiano. Y otro ejemplo, uso el español adecuando mi registro a cada situación. A veces mezclo palabras o estructuras asturianas si estoy hablando de forma natural, en un contexto relajado. Entonces vemos que no solo ocurre esta variación estilística, sino que los hablantes son conscientes de que alternan entre los rasgos del español y del asturiano con estos fines estilísticos. Entonces, voy a hablar muy brevemente de las formas diptongadas de ser. ¿Okay? Entonces, es uno de los rasgos más salientes del asturiano, como vimos, ¿verdad? Que la gente incluso fuera de Asturias puede reconocerlo como algo, ¿verdad?, que caracteriza el habla de los asturianos. Y la diptongación, como sabemos, ¿verdad?, se encuentra restringida a la segunda y la tercera personas del singular. Tú, yes, y él, ella, usted, yeah. Las formas diptongadas de ser tienen el mayor valor simbólico como marcadores regionales, ¿vale?
Entonces, cuando a los hablantes se les pide que caractericen su variedad lingüística, normalmente suelen mencionar el uso de ye. Y aquí te pongo algunos ejemplos. El asturiano, el ye sale solo. Esto es de nuevo respuestas a la pregunta de cómo caracterizarían su habla, ¿verdad? Muy de Gijón y siempre ye. El yeque, que hay algo normal aquí, ye típico además, ¿vale? Y entonces el ye se convierte de alguna manera en algo simbólico, ¿verdad? Se registra, ¿verdad?, dentro de la comunidad y fuera de ella también como algo simbólico, que es indexa identidad regional. Entonces, por ejemplo, en camisetas como... ¿Podéis ver el ratón mío? El cursor, cuando lo muevo por la pantalla. ¿Y No. ahora? ¿Ahora? No. ¿Tampoco? Vale, bueno, pues esto igual va a ser un problema, pero bueno. Las camisetas, como ves ahí la camiseta negra, ¿verdad? Como ye-o. Y lemas así como Asturias y natural, y fijaros que ponen Asturias y no Asturias, pero luego ponen el ye para decir ye natural. Carteles que se encuentran por la calle, como esto, ye la cruz, este es de Gijón, en Ceares. Más usos del ye de manera simbólica. Asturias ye mundial, lo mismo, utilizan el ye, pero dejan el nombre de Asturias en español. Y lo mismo, Asturias ye diferente, se utilizan símbolos, otros símbolos de identidad regional, ¿verdad? Como la cruz, la bandera, el puente romano, Pelayo, etc. Y el ye podemos entender lo que se convierte en uno de estos símbolos de identidad regional. Y luego hay una serie de memes, se dice meme en español me parece, de memes en internet, ¿verdad? Todos siguen la misma estructura que tenemos en este aquí, ¿verdad? Un asturiano no es que no entienda, y que ya lo sabe. Entonces, la frase inicial, ¿verdad?, se presenta siempre con los rasgos del español, y cuando llega lo que llamamos en inglés the punchline, la gracia, ¿no?, del meme, lo cambian utilizan, y en este caso es el ye, utilizan en los rasgos asturianos. Entonces, eso solamente para daros una idea de cómo es desaliente este rasgo lingüístico dentro y fuera de Asturias, y del valor simbólico que se asocia con él, ¿vale? Porque voy a argumentar de que este simbolismo es lo que hace que este rasgo lingüístico esté disponible para hacer el trabajo interaccional que voy a explicar que hacen en la conversación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? En este estudio investigo la relación que existe entre el uso de ye, el posicionamiento interaccional y el estilo sociolingüístico en la variedad de español de Asturias hablada en Gijón, ¿vale? Yo, como mencionó Carmen antes, me identifico como sociolingüista. Mi especialidad no es la pragmática, pero para este tipo de estudios, sí necesito incorporar algunos conceptos de la pragmática. Pero eso es como solía decir una profesora mía, yo soy una sociolingüista que usa matemáticas, no soy una... Entonces, si hay, no sé, si cualquiera de los que estáis presentes tenéis comentarios sobre el uso de los métodos de análisis del discurso y pragmática, siempre son bienvenidos, pero no es esa mi especialidad. Ok, entonces vamos a hablar un poco, ahora que vamos a meternos en el tema del posicionamiento, ¿vale? Que es stance en español. Me gusta más usar posicionamiento que toma de posición, simplemente porque es más corto. Pero bueno, ¿qué es el posicionamiento? ¿Vale? Usamos ese término para referirnos a la expresión de la relación que el hablante tiene con el contenido proposicional de lo que está diciendo, ¿vale?, con sus interlocutores y con sus interlocutores, perdón. Entonces, tenemos un montón de trabajos que miran al posicionamiento, sobre todo dentro de la sociolingüística, es algo que se ha empezado a investigar más recientemente. Entonces, la toma de posición es algo que ocurre siempre en cada acto comunicativo, ¿verdad? Es una propiedad fundamental de la comunicación y es esencial para entender la naturaleza social de la lengua.
Entonces, la construcción de la identidad social tiene lugar a través del posicionamiento de los hablantes en interacciones concretas, ¿vale? En contextos discursivos concretos, en el nivel local de interacción. Entonces, los estudios que han examinado, ¿verdad?, el papel del posicionamiento en la variación lingüística han descubierto que los hablantes utilizan diferentes variantes sociolingüísticas para posicionarse, ¿vale?, respecto a lo que están diciendo, respecto a su interlocutor y respecto al contexto discursivo. Entonces, es a partir de la variación que ocurre a nivel interaccional y a nivel estilístico que cada individuo negocia su imagen pública y crea identidades sociales que las podemos entender después de manera más amplia y duradera. Pero esta construcción de la identidad tiene lugar dentro del contexto discursivo, dentro del contexto de la interacción. Aunque luego estas identidades sean identidades a nivel macro, esta construcción tiene lugar cuando interactuamos con otras personas. Uno de los problemas que surgen al examinar algo tan vago, tan amplio y tan heterogéneo como el posicionamiento es que hay mucha libertad, ¿verdad?, para aproximarse a este concepto. Y diferentes estudios lo han examinado desde puntos de vista diferentes, han descrito elementos diferentes que forman parte del posicionamiento, pero a pesar de esta naturaleza heterogénea, la mayoría de los estudios identifican tres tipos diferentes de posicionamiento, ¿vale? Está primero el posicionamiento afectivo, que se refiere a la expresión de los sentimientos personales acerca del objeto sobre el que se está tomando posición, ¿vale? El posicionamiento epistémico se refiere a la calidad del conocimiento que tenemos sobre lo que estamos diciendo, ¿verdad? Marca la calidad del conocimiento del hablante, en este caso. Y por último, el alineamiento, que es la expresión de la relación entre dos posicionamientos, normalmente el del hablante con el posicionamiento de su interlocutor. Entonces, algunas formas lingüísticas contienen más tomas de posición que otras, pero todas las declaraciones que constituyen, ¿verdad?, una interacción, todas indican un posicionamiento. Un posicionamiento neutral también constituye, ¿verdad?, una toma de posición. Entonces, para este estudio me baso en el triángulo de posicionamiento propuesto por Du Bois. Y según esta propuesta, ¿verdad?, existen tres componentes del posicionamiento entre los que se establece una relación triangular. Los tres componentes son primero la persona que toma la posición, normalmente el hablante, ¿verdad?, que se refiere con el nombre de stance taker, el objeto del posicionamiento, stance object, y otros sujetos que están presentes en el contexto de la interacción. Y explica en su propuesta, ¿verdad?, y traduzco la cita más o menos, que en la toma de posición la persona que lo hace, la persona que toma posición, evalúa un objeto y se posiciona a sí mismo y al mismo tiempo se alinea con otros objetos. Esas tres cosas suceden al mismo tiempo en cada contexto interaccional, ¿vale? En cada interacción que tenemos. Entonces, voy a pasar a hablar ahora sobre de la metodología del estudio, ¿vale? El estudio tiene dos partes. Tiene un análisis cuantitativo y luego tiene un análisis cualitativo del posicionamiento. Para la parte cuantitativa, utilicé datos de entrevistas sociolingüísticas de 12 hablantes de Gijón, 6 hombres y 6 mujeres, que tenían entre 29 y 56 años. Para el análisis cualitativo, que es la parte que utiliza más la metodología de análisis del discurso,
me fijé en los datos interaccionales de autograbaciones de dos hablantes nada más, que se grabaron a sí mismos en diferentes tipos de situaciones, ¿vale? Para recoger diferentes tipos de registros. Entonces, voy a empezar hablando del análisis cuantitativo. Como dije, para esta parte del análisis entrevisté a 12 hablantes de Gijón, una entrevista sociolingüística normal, normalmente de 45 minutos a 1 hora, depende del hablante, depende de la edad del hablante. Los hablantes de más edad normalmente les tiende a gustar más estar hablando, y tengo entrevistas de hasta hora y algo, pero normalmente 45 minutos, 1 hora. Y dentro de esta muestra, dentro de estas entrevistas, encontré en total 406 muestras o casos de la variación entre es y y. 268 casos de es y 138 casos de y. Entonces, lo que hice fue un análisis de regresión logística, y no voy a entrar en muchos detalles en cuanto a la estadística, pero si hay preguntas podemos discutirlo después. Utilicé las siguientes variables independientes. La actividad de habla, y voy a hablar más de cada una de ellas, ¿vale? Que está basada en un estudio de Kisling de 2009. El posicionamiento, ¿vale? Basado en lo que describí antes. 3 tipos de posicionamiento: afectivo, epistémico y alineamiento. Entonces, para la actividad de habla, esto está basado en un estudio que hizo Eberhard en el 2006 y que fue citado en Kisling en el 2009. Y es básicamente cuál es la meta, ¿verdad?, de cada una de las declaraciones que se analizaron. Entonces, es la meta compartir información sin presentarse como experto, clarificar algo, presentarse como experto, bromear, hacer una evaluación personal, cuestionar o conmiserar con el hablante. Entonces, esas son las actividades de habla que consideré dentro de esta variable. La segunda variable independiente es el posicionamiento afectivo, ¿vale? Y otro de los obstáculos para analizar el uso de posicionamiento, especialmente cuando tratamos de hacer un análisis cuantitativo, ¿verdad?, es la codificación. La codificación es súper subjetiva. Entonces, traté de basarla en la medida de lo posible en la coocurrencia, en la presencia de marcadores lingüísticos que aparecían dentro de la misma declaración, ¿vale? Marcadores lingüísticos de afecto, por ejemplo, adverbios intensificadores, interjecciones, repeticiones, aumento de volumen y cosas así. Y obviamente también usé un poco de información contextual, porque yo estaba presente en todas las entrevistas, entonces tenía acceso a la información del contexto. Y distinguí entre 3 tipos de posicionamiento: posicionamiento afectivo negativo, afectivo positivo y afectivo neutral, ¿vale? Entonces, aquí te pongo algunos ejemplos de los indicadores que usé. Por ejemplo, en la primera cita el hablante está hablando del instituto, ¿vale? Y dice que es una época que le tengo un cariño de la de Dios. Entonces, este de la de Dios obviamente me está indicando un tipo de posicionamiento afectivo, ¿verdad? Que en este caso es positivo por el contexto. Sé que es positivo por el contexto de la conversación. Sin embargo, en el segundo ejemplo, en la segunda cita, este hablante está hablando de la mujer de su padre. Y le pregunté, ¿verdad?, que si le gusta, si se lleva bien con ella, y su respuesta era: bueno, me toca un poco las narices, no me gusta mucho, pero es que es muy rancia y muy feuca. Entonces vemos que usa expresiones, ¿verdad?, como me toca las narices, adverbios intensificadores como muy el diminutivo en feuca. Entonces hay varios indicadores, ¿verdad?, de un afecto negativo. Me falta, no sé por qué me falta ahí el posicionamiento epistémico.
Creo que mezclé aquí dos diapositivas sin querer al copiar algunas cosas. Bueno, esto es realmente, estos son ejemplos, ¿verdad?, del alineamiento, pero me falta el posicionamiento epistémico. El posicionamiento epistémico lo voy a resumir así muy rápido. Lo dividí entre certeza, incertidumbre y neutral, ¿no? Entonces, cuando alguien se presenta como experto o cosas así, ¿verdad? O cuando afirma que conoce alguna información, se trata de certeza. Incertidumbre, ¿verdad? Cuando expresa que no tiene acceso a cierto tipo de conocimiento y si no hay ninguna marca de eso, de posicionarse como experto o de incertidumbre, entonces lo codifique como neutral, ¿vale? Y dentro del alineamiento distinguí entre acuerdo, desacuerdo o falta de alineamiento. Entonces, por ejemplo, en la primera cita, el hablante dice, no oye nada, porque yo no hice nada, no, yo nada. Yo le había dicho, había dado las gracias por algo y bueno, estaba como diciendo, yo no tuve nada que ver con eso, no te preocupes, no es nada, etcétera. Y en la segunda parte estábamos hablando sobre la crisis, una de ellas, ¿verdad? En España, o sea, tenemos tantas crisis últimamente que es difícil llevar la cuenta. Y el hablante con el que estaba, el participante con el que estaba hablando me estaba comentando que, bueno, que todo... Vamos, que todos los amigos de él que estaban, bueno, sin trabajo y tal, digo, bueno, por lo menos tú tienes trabajo. Y dice, sí, no, eso sí, trabajo es lo que tengo. Entonces está de acuerdo con lo que yo le digo. Entonces, una vez que tenía las variables independientes, desarrollé un modelo de efectos mixtos usando estas variables. Y la selección de las variables, para seleccionar las variables que incluir en el modelo, hice un algoritmo de bosque aleatorio. Os voy a enseñar lo que es, no hace falta que entremos en detalles, pero como dije, puedo explicar más, en la sección de preguntas. Y comparé los modelos resultantes jerárquicos usando ANOVA. ¿Vale? Entonces creé dos modelos estadísticos diferentes, uno usando la actividad de habla y otro usando los diferentes tipos de posicionamiento, porque los dos están relacionados, ¿verdad? Algunas actividades de habla se corresponden con algunos tipos de posicionamiento, entonces no podía tenerlos todos en el mismo modelo regresivo. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este análisis? Este gráfico nos muestra los resultados del algoritmo del bosque aleatorio. Entonces, lo que hace este algoritmo es clasificar las variables independientes por orden de importancia, por orden de cuánto sirven, de cómo sirven para predecir el resultado, ¿verdad? El uso de y y es en este caso. Entonces, aquí nos dice que la variable más importante es la del hablante, ¿vale? Aquí tenemos que no podéis ver la primera, no podéis ver el cursor. La primera speaker es el hablante. La segunda variable más importante para predecir el uso de y es la actividad del habla. Después viene el posicionamiento epistémico y luego al final, casi empatadas, ¿verdad?, el posicionamiento afectivo y el alineamiento. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver primero por qué es la variable independiente más importante, que mejor predice la alternancia entre y es. Vamos a ver cómo se distribuye el uso de y es en las diferentes actividades comunicativas, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando tenemos una evaluación personal, lo ves aquí en el medio, Personal Evaluation, hay la mayor proporción de usos de y. ¿Okay? Y de hecho es el único caso en el que se usa más y que es. Y luego, Y luego vemos que cuando se comparte información experta o cuando se posiciona uno como experto o cuando se comparte información en general y clarificación, hay un mayor uso de es que y.
¿vale? Pero esto es simplemente muy descriptivo. Entonces, si miramos los resultados del análisis estadístico, vemos que presentarse como experto y clarificar realmente no son significativamente diferentes del grupo de referencia. El grupo de referencia es compartir información, ¿vale? Porque era lo más neutral. Entonces, las probabilidades de usar Y son significativamente más altas en la evaluación personal, conmiserar, cuestionar y bromear que respecto, ¿verdad?, a compartir información. Entonces, en el cuadro que tienes aquí abajo, cuando tienes el número positivo, quiere decir una mayor probabilidad del uso de Y. Y cuando el número es negativo, es una menor probabilidad del uso de Y. ¿Vale? Entonces vemos que los que están en negritas son los que son estadísticamente significativos, ¿vale? Que son diferentes de, estadísticamente diferentes de compartir información. Entonces, esos resultados indican que el uso de Y es significativamente más probable en declaraciones cuya meta es la interacción social, ¿vale? Según Quisling, tenemos 3 tipos de interacciones. Interacción social, que es la que tiene la interacción social como meta, ¿vale? Como, por ejemplo, conmiserar, bromear, hacer una evaluación personal, cotillear, ¿verdad? También está dentro de este grupo. Interacciones que son informativas, que se centran en la transferencia de información, por ejemplo, presentarse como experto, compartir información, cuestionar, y aquellas que se centran en el propio discurso, sobre el control de discurso, como clarificar. Entonces vemos que el uso de Y se restringe a conmiserar, bromear y hacer evaluaciones personales, y luego también dentro de los contextos informativos para cuestionar. Entonces, si vemos la distribución de los usos de las dos formas, ¿verdad?, de las dos variantes lingüísticas, vemos que Y está en negro y S está en gris, ¿verdad? Vemos que en las interacciones sociales el uso de Y es mucho mayor que en las interacciones que se centran en el intercambio de información. Entonces, pasamos ahora a ver los 3 tipos de posicionamiento que se codificaron, ¿vale? Y los 3 tipos son predictores significativos de la variación entre es y Y. Entonces, si vamos aquí lo mismo, cuando tenemos debajo de la columna, de la primera columna, cuando tenemos un número positivo, quiere decir que hay más probabilidades del uso de Y. Y cuando el número es negativo es que es más probable que se use es. Entonces, en contextos cuando se codificaron como incertidumbre, es más probable el uso de Y. Y el uso de es más probable cuando se expresa certeza. Y esos dos están siempre comparados con el nivel referencial, que es el neutral. En el caso del alineamiento, solamente es significativo cuando el hablante está en desacuerdo, cuando expresa desacuerdo, y en ese caso es más probable el uso de Y. Y en el posicionamiento afectivo, lo mismo. La única diferencia significativa es entre el afecto negativo y el nivel referencial, que es el neutral. Y en ese caso también es más probable que se utilice la variante asturiana. Entonces, voy a discutir un poco estos resultados antes de pasar al análisis cualitativo, ¿vale? Los resultados de los dos modelos nos muestran que los hablantes tienden a usar Y para indexar solidaridad en interacciones de carácter social, ¿vale? Y es para enfatizar conocimiento. Entonces, la variante asturiana, es más frecuente cuando los hablantes expresan incertidumbre, pero también en declaraciones en las que se enfatiza solidaridad social para minimizar el conflicto. Por ejemplo, expresar desacuerdo o hacer alguna evaluación negativa, bromear, etc. Entonces, vamos a hablar más sobre todo esto en la segunda parte. En esta comunidad, el español es la lengua que se asocia con el poder, con el estatus social y con la educación, por desgracia, y es de esperar que se use para afirmar conocimiento, mientras que Y para minimizar el poder del hablante. ¿Okay? Entonces, en estos resultados, sin embargo, están restringidos a un tipo de interacción concreta, que es el de la entrevista sociolingüística. Es solo un tipo de contexto.
Entonces, en la segunda parte vamos a examinar el habla de 2 mujeres de Gijón en diferentes tipos de situaciones para ver cómo varía el uso de ye según el contexto. Entonces, voy a hablar ahora sobre la metodología del análisis cualitativo. En este caso, simplemente participaron, ¿verdad? No participaron 2 mujeres, Berta y Linda, que son seudónimos, ¿verdad? De 25 y de 27 años. Las 2 se autoidentifican como hablantes de español, ¿vale? Cuando se les pregunta, ellas se autoidentifican como hablantes de español. Las 2 tienen educación universitaria, una de ellas estudió enfermería y la otra Bellas Artes. Y las 2 tienen familia cercana que procede o viene o vive en zonas rurales de Asturias. A las 2 se les dio una grabadora digital con un micrófono de solapa y se les pidió que se grabaran, simplemente las instrucciones eran grábate en una variedad de contextos en las que yo no estaba presente. Entonces, durante 4 días estuvieron con la grabadora y no la tenían que llevar puesta todo el tiempo, ¿no? Pero simplemente en diferentes contextos se grabaron con diferentes personas. Y al final de todo el proceso hice una entrevista con cada una de ellas, que también fue grabada. Entonces, los tipos de interacción que seleccioné para el análisis, para cada una de ellas, fue conversación con un grupo de amigos, conversación con un amigo, conversación con varios familiares, conversación con un familiar cercano y luego la entrevista final conmigo. En total fueron 10 horas de habla y en esas 10 horas de habla había solamente 292 casos de es y ye y solamente 15 casos de ye. Ahora sí, es un número muy pequeño, no se puede estudiar cuantitativamente, pero lo que sí podemos hacer es analizar en detalle cada uno de los contextos en los que se utiliza, que esto nos va a ayudar a suplementar, ¿verdad?, a las conclusiones del análisis cuantitativo. Entonces, primero voy a mirar un poco, aunque no, como dije, no podemos hacer un análisis estadístico completo, ¿verdad? Pero sí podemos mirar la distribución de los ejemplos de ye de acuerdo al tipo de interlocutor, número de participantes, los diferentes posicionamientos y la actividad de habla, para hacernos una idea de cuándo tienen lugar estos usos. Y luego, como dije, voy a hacer un análisis cualitativo detallado de cada uno de los ejemplos. Entonces, vamos a empezar con el análisis. Según el tipo de interlocutor, podemos ver que Berta, ¿verdad?, donde más se utiliza la variante asturiana es cuando cuando está hablando con varios miembros de su familia, mientras que Linda usa más la variante asturiana cuando está hablando con varios amigos, ¿vale? Y las propias intuiciones de las hablantes respecto al uso de los rasgos coinciden un poco con esta distribución, perdón. Entonces, una de ellas dice, por ejemplo, mi mejor amiga a veces lo usa, asturiano, mucho, pero yo noto que lo usa cuando habla en su casa con su abuela, que le pasa como a mí, que yo hablo con mi abuela y es que me sale. Ella a mí me empieza a hablar así y yo hablo así también. ¿Vale? Entonces está hablando también un poco de cómo adecua su registro a las personas con las que está hablando. Y Linda dice, y por ejemplo, ahora cuando hablas y, por ejemplo, el es, que lo cambiamos por ye, me doy cuenta de que igual solo lo hago cuando estoy con mi amiga Alba de Candás, porque ella habla mucho más asturiano que yo. ¿Vale? Entonces, ellas tienen intuiciones sobre su propia variación estilística. Entonces, respecto al posicionamiento, vemos que cuando el posicionamiento epistémico es certeza, jamás se usa la variante asturiana, tampoco se usa cuando el posicionamiento afectivo es positivo y todos los casos, la mayoría de los casos, excepto uno, se usan para evaluaciones personales, ¿vale? Y otro para una broma. Entonces, ye no se utiliza ni para compartir información, ni cuestionar, ni presentarse como experto, ni comiserar, ni clarificar. ¿Vale? Entonces, si recuerdas el gráfico de antes, la evaluación personal es la única categoría en la que en el análisis cuantitativo los hablantes utilizaron, de hecho, más la variante asturiana que la española.
Entonces, vamos a hablar un poco sobre las evaluaciones. ¿Por qué las evaluaciones personales? Entonces, las evaluaciones, si traduzco así la cita por encima, ¿verdad? Es el proceso en el que una persona que toma la posición se orienta hacia un objeto y lo caracteriza de tener una cualidad o un valor específico, ¿verdad? Entonces, es realmente la evaluación de un objeto. En inglés tenemos dos términos diferentes, tenemos evaluations y assessments, en español es el mismo, o sea, que lo cual nos indica que son cosas similares, ¿verdad? Entonces, yo propongo que Y se usa en estos contextos para degradar evaluaciones que tienen el potencial de ser controvertidas o desafiliadoras. Y, en consecuencia, lo que hace es consigue maximizar la solidaridad entre los interlocutores, ¿vale? ¿Qué razones, qué motivos existen para degradar evaluaciones? Que se trata de una evaluación negativa de las personas que están presentes, una falta de derechos epistémicos al objeto evaluado, es decir, el hablante no tiene el conocimiento necesario para evaluar ese objeto, y el desacuerdo con una evaluación que se ha expresado interiormente. ¿Vale? Entonces es aquí, en esta sección, cuando utilizo conceptos del análisis del discurso para evaluar estas conversaciones. Otro dato interesante es que durante la entrevista sociolingüística les pregunté a las dos si pensaban que y es boba y eres boba, sin pensar que decir una o la otra es lo mismo. Y Berta responde que al decirlo en asturiano, pues no le aplicas el significado literal que tiene la frase llamar tonto a alguien. Y Linda dice, para mí, por ejemplo, eres boba me sonaría más ofensivo que vayas boba. ¿Okay? Entonces vemos que también tienen intenciones respecto al posicionamiento que indexan estas formas. Entonces os voy a mostrar ejemplos de cada uno de estos casos, ¿verdad? Los tres que vimos aquí, ahí. La evaluación negativa de las personas presentes, la falta de derechos epistémicos y el desacuerdo con una evaluación anterior. Entonces, el primer ejemplo es el de la evaluación negativa. Y aquí te voy a dar un poco de contexto para que tenga sentido la conversación. Esto es, Berta está en casa con toda su familia y sus primos y sus tíos fueron a por pescado, pero lo trajeron sin limpiar. ¿Okay? Lo trajeron de la pescadería sin limpiar y están súper preocupadas de que va a tener los bichos, ¿cómo se llaman? ¡Ay, se me fue la palabra! Bueno, da igual. Anisakis. Anisakis, eso, anisakis, lo dicen 1000 veces en la conversación. Y bueno, y entonces esta es la interacción que tienen en este momento, ¿vale? Y la voy a poner, tienes la traducción en inglés, pero bueno, puedes seguir, hablan todos al mismo tiempo, entonces por eso creo que es mejor si puedes oír la grabación. ¿Por qué no nos la cortaron en la pescadería? Porque son muy necios estos dos. Yo soy Porque Luis. Porque no quiero que me la corten porque ellos tienen todo. Y él, como la aprovecha todo, mira. Porque Luis y un necio y este otro necio. Okay, entonces ves al final cómo Berta utiliza porque Luis y un necio y este otro necio. Que ya cambia también entre la O y la U bastante. Okay. ¿Por qué no nos la cortaron en la pescadería? ¿Por qué? No sé por qué me hizo eso, espera. Ahora, en el segundo ejemplo, lo que llamo compromiso epistémico bajo, ¿verdad? Donde el hablante no considera que tiene derechos epistémicos a lo que está evaluando. Entonces, para daros más contexto, en esta interacción es Berta con su abuela nada más. Y están hablando de una amiga de la abuela que por lo visto no le gusta nada gastar dinero. Entonces le explica, ¿verdad?, que la amiga que necesita comprar unos zapatos y que lleva ya un año para comprarlos y que luego que le cuesta también estrenarlos, etcétera. Que vamos, que es una persona que vive muy preocupada por el dinero. Entonces, esta es una amiga de la abuela de Berta. Entonces, Berta realmente ella carece de derechos epistémicos a lo que se está hablando, ¿vale? Entonces, voy a poner la conversación otra vez. Esa gente que está todo el día que se preocupada por el dinero. A comprarle los zapatos lleva un año y comprarse el otro día. Y todavía no los estrenó.
no sé. Pero bueno, no hay vida vivir preocupado por el dinero, por lo que no sé qué. No, es que no vives. Ok, entonces, ¿verdad? Ya empieza su contribución diciendo es que yo no sé. Entonces, de esa manera ya cede los derechos epistémicos, ya indica que no tiene, ¿verdad?, ese acceso. Y después, en lugar de comentar directamente sobre el comportamiento de la amiga de su abuela, lo que hace es dar una declaración general, ¿verdad? No lle vida vivir preocupado por el dinero. Entonces, en este contexto, el uso de ye contribuye, ¿verdad?, a rechazar, ¿verdad?, a señalar que no tiene derechos epistémicos a lo que está evaluando. Y, por último, aquí Linda está hablando con su madre nada más y están hablando de una amiga de Linda que por lo visto sigue llamando a un chico, a un amigo que tienen en común, creen que está interesada en él y tal, y por lo visto el chico ya se está cansando, ¿no? Entonces esto Linda le explica la situación a su madre. Entonces voy a poner la conversación y luego hablo un poco más de ella. ¿Sabes? Es en plan que a mí me dan ganas de decirle, a ver, Alba, cuando alguien te dice ya veré, viene siendo no. No, claro. Que sí, que igual deberían decirte que no en vez de ya veré, pues bueno, pero a ver, tú tienes que aprender que ya, si te van por ahí... Y de pesada, ¿no? Y de joder, la tía esta. Va, pero vete. Pero ella es muy maja. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo la madre de Linda dice que no, hombre, que es pesada la chica, que no... que entonces ella está haciendo una evaluación negativa, ¿verdad?, de la amiga de Linda. Y cuando la madre afirma esto, Linda empieza como a suavizar esta afirmación, ¿verdad? Dice, va, pobre, tampoco, y además usa prove también. Va, prove, tampoco es para tanto, ¿verdad? Y dice, jolín, pero es que a pesar de eso, ye muy maja. Entonces ella está expresando desacuerdo con lo que viene diciendo su madre, ¿vale? Que a pesar de que de la situación, realmente Alba no es que sea pesada, es que, o sí es pesada, pero bueno, que es muy maja también, que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero sí expresa desacuerdo con lo que dice su madre. Entonces, para ir terminando, voy a hablar un poco voy a discutir un poco todo en conjunto, ¿verdad? Los resultados del análisis cuantitativo y del análisis cualitativo y también hablar un poco sobre las conclusiones. Y me quiero centrar en las cuestiones de metodología, ¿vale? De por qué necesitamos examinar el posicionamiento, porque es importante dentro del estudio dentro de la sociolingüística y dentro del estudio de la conexión entre lengua e identidad. Entonces, los datos que analicé muestran que la variante asturiana Y, ¿verdad?, puede indexar muchas cosas. Puede indexar posicionamiento de compromiso epistémico bajo, puede indexar una falta de seriedad cuando estamos haciendo evaluaciones negativas, sobre todo, y sobre todo indexa solidaridad social. Esta variante es más frecuente cuando los hablantes expresan incertidumbre, pero también en interacciones en las que se desea minimizar el conflicto interpersonal. Por ejemplo, como dije, expresar un afecto negativo, bromear, emitir cierto tipo de evaluaciones, estar en desacuerdo, cosas así. Entonces, ¿cómo conectamos esto con la variación social que tiene lugar en el español de Asturias en general? ¿Vale? Este uso repetitivo de ye para indexar este tipo de posicionamiento contribuye a una construcción de una identidad que se considera como informal, relajada, alguien de trato fácil, ¿vale? Lo que decimos en inglés easygoing. El posicionamiento y las asociaciones indexicales, sin embargo, no son independientes de las categorías sociales a nivel macro, ¿vale? Entonces, tenemos que distinguir entre lo que ocurre dentro del a nivel interaccional, a nivel local, y lo que ocurre a nivel macrosocial. Pero
estas dos cosas no son independientes, ¿vale? Las asociaciones indexicales que ocurren en estos dos niveles no son independientes. Los hablantes usan las asociaciones entre formas lingüísticas y categorías sociales en sus interacciones a nivel local. Y al mismo tiempo, estas interacciones reconfiguran la asociación entre formas lingüísticas y categorías sociales. Entonces, voy a referirme en concreto a qué pasa con los rasgos del asturiano, ¿vale? En la historia del contacto entre el asturiano y el español en las zonas urbanas, el asturiano se asocia, ¿verdad? Y de hecho tenemos evidencia de que esta asociación tiene lugar, ¿verdad? De estudios de percepción. El asturiano se asocia con un estatus rural y su uso en muchos lugares y en muchos grupos sociales está estigmatizado, ¿vale? Como tal en algunos contextos. Al mismo tiempo, estas dos cosas suceden al mismo tiempo. Los rasgos del asturiano tienen prestigio encubierto. Son marcadores de grupo, de pertenencia a un grupo, ¿verdad? Y son marcadores de identidad regional, de la que los hablantes se sienten muy orgullosos. Entonces, la combinación de estas cualidades, junto con el simbolismo, ¿verdad? Y la saliencia que tiene este rasgo lingüístico, esta variante que repasamos al principio de la presentación, esto hace que Y esté disponible para indexar este tipo de posicionamientos. Entonces, el uso de Y para indexar falta de seriedad, compromiso epistémico bajo y solidaridad social dentro de la interacción refuerza la asociación entre asturiano, clase obrera, estatus rural y bajo prestigio lingüístico. Entonces, examinar la conexión entre significados sociales en los diferentes niveles de indexación es esencial para poder entender la relación que existe entre las formas lingüísticas y las construcciones de identidades. Sobre todo en situaciones de contactos de lengua, ¿verdad? De contacto de lenguas cuando hay diglosia, investigaciones en el pasado tienden a dicotomizar, ¿verdad? Lo que es estándar y no estándar, lo que es... se asocia con unos registros y con otros. No es tan blanco-negro. El proceso de indexación social es dinámico y es complejo. Como vimos, un solo rasgo lingüístico puede tener varias funciones interaccionales, dependiendo de las necesidades de cada contexto discursivo. Entonces, el estudiar solamente la relación entre formas lingüísticas y categorías sociales macro, como sexo, ocupación, educación, género, etcétera, no es suficiente para entender lo que realmente, cómo los hablantes realmente usan la lengua para construir su identidad. Estudiar el posicionamiento nos permite conectar de manera efectiva las elecciones que hacen los hablantes individuales, las elecciones lingüísticas, con estructuras sociales más duraderas y proporcionar un análisis de las representaciones del significado social que es multidimensional, que refleja realmente la naturaleza multidimensional de este proceso y que es variable según el contexto. ¿Vale? Entonces, con esto lo dejo y tenemos mucho tiempo para preguntas. Y ahí dejo también información de contacto, pero voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver a la gente. Muchas gracias, Sonia. Gracias por esta conferencia per guapa.